de almas y patrimonio. Bienes culturales de la cerámica colombiana. Los bienes culturales de la cerámica colombiana son el conjunto de colecciones, investigaciones, leyes, materiales, herramientas, documentos y otros objetos con valor histórico que presentan o contienen los conocimientos, las experiencias y las formas de conciencia a las que hemos llegado en el tema de la cerámica gracias al trabajo y los esfuerzos realizados por 2 o más generaciones. Ellos son importantes porque nos permiten conocer aquella parte de nuestro pasado que se encuentra directamente ligada a la forma en que generaciones anteriores aprendieron a suplir necesidades básicas y producir sus vestidos, sus objetos de preparación de alimentos y hasta sus casas, contando solamente con su cuerpo, su imaginación y los recursos de su entorno inmediato. Así, y si bien este video te ofrecerá información sobre los bienes culturales de la cerámica que constituyen tu herencia cultural en tanto colombiano, para comprender el impacto de su historia en la vida cotidiana, bastará con que observes a tu alrededor y descubras que los techos de las casas, la vajilla en la que comes, los aislantes de los postes de la luz, los baños, pisos y hasta piezas, gracias a las cuales funcionan celulares y computadores, están hechos de cerámica. Y ni qué decir del famoso florero de Llorente, del que siempre te hablan en tus clases de historia de la independencia, ya que también es un bien cultural de la cerámica colombiana, al que le han realizado numerosas investigaciones y es protegido por las leyes. Todas las cerámicas están hechas de arcilla, un componente mineral que se extrae del suelo, que es preparado con la cantidad suficiente de agua para ser modelada, ya sea a mano o con ayuda de molde, que luego se deja secar y es llevada al horno. En el caso del florero de Llorente, creado en España, fue llevado 3 veces al horno, una primera a una temperatura de 900 grados centígrados para dar dureza a la arcilla blanca, una segunda a 1050 grados centígrados para fijar el decorado con pigmento y esmaltes a base de vidrio y una tercera a 300 grados centígrados para fijar el dorado. Y aunque no todas las cerámicas entran al horno 3 veces, toda su apariencia, su dureza, sus colores, sus texturas, su gran resistencia a las temperaturas y otras características se debe a las transformaciones que ocurren en el horno. Gracias a las investigaciones que Mayra Lucía Carrillo Colmenares viene haciendo desde 1993 a las características de los procesos y materiales cerámicos y de 2012 a los bienes culturales de la cerámica colombiana, hoy sabemos que existen más de 90.000 cerámicas reconocidas como patrimonio cultural de la nación y que desde el punto de vista histórico existen 4 grandes géneros, los cuales son artesanal, industrial, arqueológica y artística. De igual forma, también sabemos que algunas de las cerámicas presentes en museos, plazas de mercado, antejardines, restaurantes y otros lugares públicos y privados pertenecen a uno de sus 9 subgéneros o mezclas históricas que se produjeron, tal y como es el caso de la cerámica artística arqueológica que pertenece a la colección Alzate del Museo de Antioquia, arqueológica industrial presente en la colección de la Casa Museo Quinta de Bolívar, industrial artesanal que desde inicios del siglo XX se viene produciendo en el Carmen de Viboral, Antioquia, o la artesanal industrial que algunos ceramistas de Ráquira, Boyacá producen hoy empleando técnicas y materiales de origen europeo, como lo son los moldes de yeso y los tornos eléctricos. A continuación te contaremos un poco más sobre la historia y características de dichos géneros y subgéneros de la cerámica colombiana para que puedas comprender la importancia que hoy poseen sus bienes culturales. Comenzaremos con la cerámica artesanal, vinculada a los procesos de desarrollo cultural que se remontan al año 12.000 a.C., momento en que las aguas del mar se retiran, se establecen los primeros grupos humanos y se da inicio a los procesos de producción partiendo de las arcillas locales, generalmente de color rojo, amarillo, naranja o café. Los conocimientos recopilados y heredados de una generación a otra y el empleo de métodos de quema u hornos simples a base de leña. Dichas cerámicas hicieron posible la producción de hilos y tela, el transporte y circulación del agua, la plasmación de creencias y cosmovisiones y el surgimiento de todos los objetos que hicieron posible la conservación, preparación y consumo de alimentos y bebidas. También hicieron posible
posible la consolidación de creencias y procedimientos vinculados a la salud, la conservación y transmisión de conocimientos, debido a que algunas de ellas eran creadas para ser empleadas en procesos de sanación, funerales o matrimonios, y las más elaboradas podían incluir calendarios de cultivo o narrar historias mediante su forma o en sus dibujos o diseños. Y si bien hoy muchos de esos usos, formas y significados ya han desaparecido y no se producen o se producen otros, los materiales y procedimientos creados por los primeros habitantes continúan siendo empleados por sus descendientes al interior de familias o comunidades en varias zonas del país, incluyendo Amazonas, Baupés, Tolima, Boyacá y San Sebastián de Urabá. Las investigaciones más importantes que se han hecho del tema fue una desarrollada durante 10 años por la Asociación Colombiana de Promoción Artesanal, misma que recopiló ejemplares de todo el país y dio origen al Museo de Artes y Tradiciones Populares de Bogotá. Continuamos ahora con la cerámica industrial, que luego de ser importada desde la segunda mitad del siglo XVIII, ella comienza a ser fabricada en Colombia desde 1832, empleando los mismos sistemas de producción y materiales que se empleaban en Alemania, Inglaterra, España y Francia, los cuales incluyen herramientas y materiales altamente especializados como tornos, moldes en yeso, hornos de interior refractario y exterior metálico, arcillas muy blancas o caolín, esmaltes y óxidos de cobre y cobalto, entre otros. Y toda la cadena de producción. La fábrica más famosa del siglo XIX se llama La Bogotana. Tanto algunas de sus piezas fabricadas en 1934 como a las más de 400 que luego fueron creadas o llegaron de otras partes del mundo, nos narran la historia de la cerámica industrial de Colombia y el mundo en el periodo que va desde el siglo XVIII y por lo menos hasta 1989. Año en que Avianca vio nacer las cerámicas dedicadas a los pasajeros que viajaban en primera clase. Las investigaciones más importantes sobre el tema vienen siendo desarrolladas por la Fundación Erigay desde hace más de 20 años. Continuamos con la cerámica arqueológica, vinculada a los procesos de reconocimiento y valoración que el Estado colombiano comienza a dar a los objetos que produjeron las culturas y grupos humanos que habitaron el territorio que para inicios del siglo XIX ya habían desaparecido. Históricamente hablando, es gracias a la gestión que Francisco de Paula Santander realizó en 1923 y 1932 que el gobierno colombiano comienza a crear el conjunto de conceptos, leyes, instituciones, espacios públicos y profesionales abiertamente destinado a investigar, conservar, proteger y transmitir la memoria de las culturas desaparecidas a las nuevas generaciones. Dicho sistema incluyó la destinación de dinero y cargos públicos para la existencia de muchos de los museos, bibliotecas, universidades y otras instituciones dedicadas al desarrollo de investigaciones que aún hoy poseemos y en las que la cerámica arqueológica se conserva, estudia y divulga. Desde hace más de 3 décadas, las investigaciones y la gestión más importante de este tipo de patrimonio las ha realizado el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, con la ayuda de algunos museos y universidades del país. Cerramos con la cerámica artística colombiana, género que tiene su origen alrededor de 1931, momento en que el artista Gustavo Arcila Uribe obtiene el segundo lugar en el primer Salón de Artistas Colombianos de Pintura y Escultura con una escultura cerámica titulada El Solitario. Dicha obra se registra en la historia del país como la primera en conjugar los conocimientos propios de la técnica cerámica con los saberes que se transmitían en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, creada a imitación de las academias europeas para la formación de profesionales del arte. Con el paso del tiempo, dicho acto creativo dio origen a los conceptos de escultura cerámica y cerámica artística, que vienen detonando incontables acciones y creaciones desde los más destacados estudiantes de Arcila Uribe, como Sergio Trujillo Magnenat, Sara Dávila y Carolina Cárdenas, hasta ahora los artistas plásticos y visuales de hoy. Las colecciones más importantes de la cerámica artística las encuentras en el Museo de Arte Contemporáneo MAC, Museo de Arte Moderno de Bogotá, MAMBO, Museo Nacional de Colombia y el Museo de Antioquia, entre otros.
De todos los géneros aquí nombrados, existe abundante bibliografía, estudios, análisis técnicos, teoría del arte, artículos de revista en la Biblioteca Luis Ángel Arango, el ICANN, el Centro de Documentación del Museo de Arte Contemporáneo MAC, la Biblioteca Nacional de Colombia, Artesanías de Colombia y la Biblioteca de la Universidad Externado de Colombia, entre otros. Así, los profesionales colombianos que se encuentran directamente vinculados tanto al derecho fundamental de la educación artística en los niveles básico, medio y superior, como al patrimonio cultural de la nación y los bienes culturales de la cerámica artesanal, arqueológica, artística e industrial, tales como los ministros de Educación y Cultura, directores, guías, educadores, restauradores, gestores de colecciones y otros agentes de museos y facultades de arte, poseen responsabilidades, cargos o cuidados con dichos bienes culturales, con los niños de hoy y con los que nacerán en los próximos días, meses, años y siglos. De su labor depende que esa parte del patrimonio cultural colombiano llegue a ellos para permitirles elegir conscientemente aquello que más les convenga en su proceso de ayudar a construir un futuro capaz de ofrecer dignidad y calidad de vida en el país pluriétnico y multicultural en el que nacieron.